Hola, buen día. Hola, buen día, doctora. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a esperar unos minutitos a ver si se conecta algún otro estudiante y arrancamos. Bien, ayer tuvieron la primera clase después del parcial, ¿no? Sí, Sí. Ya les debe haber explicado entonces la doctora Ledesma cómo, de qué se trata esta segunda parte y la manera de dar la misma, ¿no? creo que no, que empezó con teoría ¿No? general, que yo recuerde, no. Bien. De los recursos o con qué Claro, sí, arrancaron. con Bien. eso, con la teoría general de los recursos. Bien, bárbaro. Van a ver el tema de recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, con la doctora Ledesma. Con la doctora Jiménez Bauer van a ver la parte de proceso ejecutivo, ejecución de sentencias, ¿sí? Con la doctora Daniela Ledesma van a ver bolilla 17 y 18 y bolilla, la que es de procesos incidentales, creo que es la 13, me parece. Eh, Conmigo van a haber bolillas 16 y 17, ¿sí? Vamos a arrancar hoy con lo que es medidas cautelares y calculo que nos demoraremos 2 clases con este tema. Después pasaremos a la bolilla 17, que vamos a ver procesos especiales, usucapión, interdictos, desalojos, ¿sí? Lo que tiene esta segunda parte no es difícil, ¿sí? Lo que sí es muy larga. Entonces, lo que estaban pidiendo ahora era ver si nos podían pasar las fechas estimadas que tenían de segundo parcial para un poquito más adelante, porque estaban proyectadas para, creo que era el 24 de junio por ahí, y no hay forma que lleguemos, sino. No, Así que no, la idea es está estirarlo un poquito más. para el 8 de julio está. Para el 8 de julio está ahora, claro, porque nos habían pasado la fecha para fin de junio. Ah, Pedimos que la extiendan un poco, porque la verdad que si no, no iban a llegar a ver todos los temas. Bueno, si les parece, ya arrancamos, creo que somos todos ya para esta segunda parte. Bolilla 16 se trata de medidas cautelares, ¿sí? Ustedes para abordar esta bolilla lo que tienen que tener en cuenta es que si bien a lo largo del código procesal tenemos distintos plazos que cumplir y un estimativo de cuánto puede durar un proceso judicial, en la práctica duran mucho más, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo negativo, ¿no? de la duración de los procesos, de la demora judicial? Es que uno puede tramitar, por ejemplo, daños y perjuicios, que debería durar 1 año y medio, 2, puede durar 5 años en la práctica, ¿sí? 6 años o más. Yo tengo procesos iniciados por otros colegas que recién ahora estoy llegando a la parte de autos de sentencia y ya suman 8 o 9 años de litigio, ¿sí? En la práctica uno va a ver que a veces se complica y que por A o por B los procesos judiciales se extienden. Entonces, ¿cuál es la parte negativa de esto? Es que quizás tenemos nada de lo bien que nos salió, pero si después no la podemos ejecutar, en realidad sirve para eso, para ponerla en un cuadrito y nada más. Entonces, en esta bolilla, la bolilla 16, vamos a ver medidas, ¿sí? Tendientes a qué? Tendientes a asegurar
que esa sentencia que vayamos a obtener el día de mañana pueda ser ejecutada y que no sea una sentencia de cumplimiento ilusorio, ¿sí? Ese es el objeto de las medidas cautelares, asegurar que esa sentencia, el día de mañana, que el objeto de la pretensión, ¿sí?, haga que esa sentencia sea el día de mañana. Vamos a detenernos entre los artículos 195 y 237, ¿sí?, del Código Procesal, en esta bolilla. Vamos a arrancar con un paneo general, ¿sí?, de medidas cautelares, la parte general de medidas cautelares, y vamos a ver si llegamos en la clase de hoy a lo que es embargo, secuestro y inhibición general de violencia. El resto de las medidas las veríamos en la clase que viene, ¿sí? Si llegamos hoy veremos alguna más, pero más o menos como para que tengan en cuenta qué es lo que vamos a ver la clase de hoy. Yo como siempre les preparé el PESI que les va a ayudar a estudiar el día de mañana, o a seguir el desarrollo de la villa, ¿sí? Vamos a arrancar con lo que es la parte general de medidas cautelares, ¿sí? Como concepto podemos decir que las medidas cautelares son instrumentos jurisdiccionales, ¿sí?, que los puede requerir tanto la parte actora como en su caso el demandado reconveniente, el actor, digamos, el demandado que reconviene. ¿Para qué? Para asegurar, ¿sí?, que la sentencia del día de mañana sea ejecutable, que el objeto de la pretensión esté asegurado, ¿sí? Bien. Vamos a compartir pantalla si me van siguiendo. Ustedes avísenme cuando se vea. ¿Ahí se ve bien? Está cargando, ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, son instrumentos jurisdiccionales que puede requerir la parte actora o el demandado reconveniente. Pueden ser antes, durante el proceso o incluso después de la etapa de ejecución de sentencia. Lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí?, es que si es antes, estamos atados a un plazo de caducidad, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero ya se los adelanto. Hay un plazo de caducidad de 10 días desde que uno solicita la medida cautelar. O sea, uno solicita la medida cautelar de forma previa, ¿sí? Como van a ver ahora a continuación, la medida cautelar no se notifica en tanto no está trabada, ¿sí? Desde que se traba la medida, ahí corren otros plazos. Vamos a ordenarlos porque yo me entusiasmo, empiezo a hablar y después no se me entiende a lo que vamos. Desde que uno interpone la medida cautelar, tiene 10 días después de trabada para iniciar el proceso de fondo, ¿sí? Si uno no inicia el proceso principal, esa medida caduca. Bien, bueno, no nos vamos a adelantar más. Entonces quédense con que es antes, durante el proceso o incluso después de la etapa de ejecución de sentencia. ¿Y cuál era el objeto? Lo que comentábamos recién, asegurar, ¿sí?, que esta sentencia no se torne de cumplimiento imposible. Asegurar el táctico de la eventual sentencia favorable en un juicio principal. Tengan en cuenta que hablamos de un juicio principal, lo que ya nos da la pauta de cuál va a ser uno de los caracteres de estas medidas cautelares, ¿sí? Uno de estos caracteres es que son accesorias, son instrumentales. Entonces, pasemos a caracteres. Tenemos varios de ellos, que son instrumentales en primer lugar, que es lo que les comentaba, son accesorias a un proceso principal. Por más que lo iniciemos con anterioridad, va a haber un proceso principal después, ¿sí? Y si lo iniciamos durante, ya caería en abstracto el carácter, pero es accesoria a ese proceso que estamos tramitando. Bien. Como segundo carácter tenemos que se dictan inaudita parte. ¿Qué significa esto? Significa que se van a dictar, incluso se van a ejecutar, ¿sí?, sin darle un traslado previo a la contraria. ¿Por qué? ¿Se les ocurre? ¿A alguno se le ocurre por qué no le vamos a dar traslado a la Porque si no, contraria? la parte contraria va a tomar conocimiento de, por ejemplo, un embargo, entonces quizás podría venderlo, podría donarlo, se me ocurre. O sea, sacarlo de su Exactamente, patrimonio, Fiorella. en definitiva.
Exactamente. Si yo te aviso, te voy a embargar o te voy a iniciar un juicio, es muy probable que vos saques bienes de tu patrimonio, realices algún tipo de fraude, simulación o lo vendas con anterioridad a que pueda trabar la medida. Entonces, precisamente por eso es que cuando el juez recibe una solicitud de medida cautelar, va a decidir sobre la misma y se va a trabar la medida sin la intervención del afectado por la misma. Recién sí va a tomar intervención este afectado por la medida una vez trabada y tendrá las defensas, ¿sí? Que vamos a ver más adelante, puede apelarla, puede pedir una sustitución, ¿sí? Puede pedir la mejora de la contracautela, ahora lo vamos a pasar a ver bien, pero entonces en definitiva se van a ordenar, sin ir a la contraria, ¿sí? Que va a ser notificada recién después de la traba. Bien, incluso el 198 nos dice que ningún incidente que se plantee, ¿sí? Va a poder detener el incumplimiento. Lo que hace que no solo se dicten inaudita parte, sino que se ejecuten también inaudita parte, y la bilateralidad no es que no existe, sino que queda postergada. ¿Por qué? Por la naturaleza de la medida. Como comentábamos recién, si yo la notifico antes o noticio que va a ser afectado por la medida que lo voy a hacer, evidentemente puede desvalorizar su patrimonio. O frustrar la medida si no es una que asegure cosas, ¿sí? Bien, son provisionales también, lo que implica que estas medidas van a subsistir en tanto las circunstancias que generaron la solicitud de la medida se mantengan. Si estas circunstancias varían, se podría pedir su levantamiento, ¿sí? Como cuarto carácter, son mutables, es decir, pueden variar. A lo mejor, para ponerles un ejemplo para que tengan en la cabeza, si yo te digo, Fiorella, te trabé una inhibición general de bienes en el registro de la propiedad automotor, sí, estás inhibida, pero vos quizás tenés el dinero como para cubrir, en realidad estás inhibida, vas a estar inhibida cuando no se te conozcan bienes, pero vos quizás me decís, no, pará, yo tengo un auto, o tengo una casa, o tengo dinero en una cuenta, entonces se pide el levantamiento de esa inhibición y otorgás dinero o un bien a embargo, ¿sí? A eso se refiere con que son mutables, se pueden instituir. Y no causan estado. Esto significa que por más que se dicte una medida cautelar, esto no implica un prejuzgamiento, y el juzgamiento va a realizarse recién en la sentencia definitiva del principal, ¿sí? No implica un prejuzgamiento ni cosa juzgada material. Bien, estos son los caracteres. Tengan presente la diferencia entre los caracteres y los presupuestos que vamos a ver a continuación, porque una pregunta muy normal de examen es, dígame los presupuestos, y a veces uno, quizás en el apuro de decir lo sé, empieza a comentar y a contestar con los caracteres, ¿sí? O viceversa, se le pregunta caracteres y me dicen los presupuestos. Sepan, los caracteres son estos, ¿sí? Son instrumentales o accesorios, dictados sin haber parte, no causan estado, son mutables, son previsionales. Los presupuestos son tres que vamos a ver a continuación, ¿sí? Que son tres presupuestos que se tienen que dar para poder pedir esa medida cautelar. Y son la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y la contracautela, ¿sí? Verosimilitud en el derecho es la apariencia, ¿sí? De que el derecho que estoy invocando para pedir esta medida va a tener auspicio el día de mañana en la sentencia definitiva, ¿sí? Es la apariencia del buen derecho, el humo del buen derecho. El derecho romano, la verosimilitud del derecho, era fumus bonum iuris, ¿sí? Humo del buen derecho. Que el olor de lo que estoy presentando es olor bueno, se va a recibir auspicio el día de mañana. Bien. El peticionante de cualquier medida cautelar tiene la carga de acreditar, ¿sí? Sin control de la contraria, porque como dijimos recién se va a noticiar más adelante, que existe un alto grado de probabilidad de que la sentencia definitiva, ¿sí? Reconozca ese derecho que se está invocando. Eso es la verosimilitud en el derecho. Otro presupuesto es el peligro en la demora. El peligro en la demora es la posibilidad objetiva y real,
¿sí? De que se vaya a frustrar ese derecho que yo tengo si espero los tiempos normales de la justicia o del desarrollo del proceso principal. ¿Sí? Entonces, implica una objetiva posibilidad de frustración, riesgo o estado de peligro en torno al derecho invocado por el demandante. ¿Cuál es el riesgo? Lo que decíamos al principio, que el día de mañana tengo una sentencia hermosa, pero no la pueda ejecutar y quede colgada en un cuadrito. ¿Sí? Bien. ¿Hay que probar este peligro? No, hay que invocarlo. ¿Sí? Hay que decir que, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy burdo, pero que sirve a los fines de que lo identifiquen. Yo sé que Matías tiene una casa, yo soy acreedora de Matías, y paso por la puerta y veo que una inmobiliaria le puso un cartel de venta. Yo sé que se va a desprender eventualmente a la larga o a la corta de ese bien de su patrimonio, y quizás después yo no tenga de dónde cobrarme. Eso es el peligro en la demora, ¿sí? Bien, y la contracautela, ¿sí? Consiste en garantizar que si yo pedí la medida de manera incorrecta, o no contaba con el derecho, ¿sí? No tenía la verosimilitud suficiente, o la pedí maliciosamente, el día de mañana yo pueda cargar con los daños y perjuicios que generaron la traba de esa medida, ¿sí? O sea, el solicitante de una medida cautelar debe prestar contracautela para garantizar el día de mañana los daños y perjuicios si eventualmente no recibo auspicio porque no tenía el derecho, ¿sí? ¿Qué tipos de caución o de contracautela tenemos? Son tres: la cautela juratoria, la caución personal y la caución real, ¿sí? La juratoria es simplemente manifestar en el expediente de que me voy a hacer cargo eventualmente de los daños y perjuicios si mi solicitud no prosperara, ¿sí? Es un juramento, simple y sencillamente un juramento. Antes se presentaba ese juramento, ¿sí? En el expediente, uno tenía que ir con la parte a tribunales, al juzgado, pedir el expediente y dejarlo por escrito, sí, en el expediente. Hoy en día, con la caución juratoria, en el pedido de la misma cautelar se tiene inserta, ¿sí? Se tiene por prestada la caución juratoria. Después lo que el juez va a hacer es ver si para el tipo de medida que estoy pidiendo no requiere otra caución, una caución real, por ejemplo, ¿sí? Hay casos en el código, que los van a ver más adelante cuando veamos todas las medidas en particular, en las que sí o sí tenemos que prestar caución real, por ejemplo. La caución personal, sí, es cuando un tercero se hace cargo de responder por esos daños y perjuicios. Por ejemplo, un seguro de caución de algún banco, de alguna entidad financiera, de alguna aseguradora, ¿sí? O un tercero que me sale de fiador. Bien. Y la real ¿Todo ya su importa matrimonio o afectar. patrimonio, quiso poner, profe? Disculpa, Antonella, no se escuchó. Que si quiso poner afectando todo su patrimonio, ¿sería? ¿Dónde Dice estás leyendo? matrimonio. Ah, sí, patrimonio. Ah, Sí, se fue un error de tipeo, seguro. Sí, el patrimonio, no el matrimonio. Bien, gracias, Antonella. Bien, y real importa afectar un bien, ¿sí? O dinero que tengo en una cuenta, por ejemplo. Puede ser un bien mueble, registrable, un bien inmueble, o dinero en alguna cuenta. El embargo, entonces, lo doy yo como solicitante de la medida cautelar para garantizar esos daños y perjuicios si existieran. Se puede también prestar un bien, hipotecar un bien, ¿sí? Y acá hay una máxima en materia de medidas cautelares, ¿sí? Que es que a mayor verosimilitud en el derecho, es decir, cuanto más fuerte aparente ser ese derecho que estoy invocando, menos va a ser la contracautela que voy a tener que aportar, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un título ejecutivo, ¿sí? Que está completo, que está bien, que cumple todos los requisitos de ley, ¿sí? Por ejemplo, la caución va a ser juratoria,
en este caso, ¿sí? Porque el título ya me garantiza la apariencia al menos de que el derecho que estoy invocando va a prosperar. Bien. ¿Quiénes están exentos, ¿sí?, de abonar esta contracautela? Quienes actúen con beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? La nación, las provincias, los miembros del Ministerio Público, alguna persona que reconocidamente sea abonada, ¿sí? Bien. ¿En cuáles medidas no se exige la contracautela? En los supuestos del 212 y 209, inciso primero. Ya los vamos a ver más adelante, pero tengan presente que en esos dos casos no se exige la contracautela. Y tampoco que se va a exigir en procesos de familia, en algunos procesos de familia. ¿Sí? Bueno. Mejor y responsabilidad. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿No? Que yo traigo una medida cautelar y le embargue el auto a, por ejemplo, Emilio. ¿Sí? A Emilio le embargamos el auto. Y Emilio puede decir, la contracautela que ofrecieron, ¿sí?, en su momento, no basta para cubrir los daños y perjuicios, porque yo estoy seguro que me trabaron mal el embargo. No tenías derecho para trabarme el embargo. Entonces lo que va a pedir Emilio en este caso es que se mejore esa contracautela, ¿sí? Que se amplíe el monto prestado como contracautela para que el día de mañana pueda ser abonado corre por lado del peticionario, del peticionante, de la mejora de la contracautela. ¿Sí? Bien. Y responsabilidad, ¿sí? Cuando se dispusiera a levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el requirente abusó, se excedió, lo hizo maliciosamente, se va a condenar al mismo por los daños y perjuicios si la otra parte lo solicitara, ¿sí? Es a pedido de parte. La determinación de los montos, ¿sí?, va a tramitar por incidente o por un juicio sumario. Eso lo va a decidir el juez por qué vía, ¿sí? Tengan igual en cuenta que las medidas cautelares las otorga un juez, o sea, uno lo solicita, uno demuestra esos presupuestos, la existencia de verosimilitud del derecho, peligro en la demora, ofrece contracautela, la fija el juez después de contracautela, pero el juez hace un análisis previo de la verosimilitud del derecho. Así que, técnicamente, no solamente el peticionario es responsable el día de mañana, sino que también un juez fue el que supervisó y dijo que había verosimilitud. O sea, depende de la gravedad del caso, ¿no? Pero tengan presente eso. Porque una cosa es un embargo y otra cosa es ver algún otro tipo de medidas de las que vamos a ver la clase que viene, que son muchísimo más gravosas. Bien. Profesora, una pregunta. Sí. Vimos que las medidas cautelares son pedidas por las partes, ¿no? Sí. ¿No las puede pedir un juez también? ¿De oficio decís? Claro, no pedir, Mirá, la digo, medida, trabarlas. en realidad las va a trabar, la traba de la medida cautelar, en realidad, el juez lo que va a hacer es ordenarla, pero sale solicitud de parte. Fíjate, vamos a ver el artículo 195 okay. en adelante ya. Mirá, a ver. El que los va a decretar es el juez, pero el pedido de medida cautelar lo hace la parte. ¿Sí? Ah, ok, listo, perfecto. Bien. Gracias. Incluso, ten en cuenta, Fiorella, y para todos, que puede pasar, ¿sí?, que uno solicita una medida cautelar ante un juez que es incompetente. Uno comete un error y interpone la solicitud de medida cautelar ante un juzgado que no correspondía, ¿sí? Al ser tan grave la solicitud de la medida cautelar, ese juez que es incompetente tiene que dictarla igual. Y eso no implica que reconozca la competencia, sino que una vez dictada la medida, ahí ¿sí?, se remitirá el expediente al juez que sea competente realmente. Pero al ser tan urgentes las medidas cautelares, las van a dictar igual.
Después el programa les pide lo que es la clasificación. Y hay 3 clasificaciones, ¿sí? Tenemos las medidas que son medidas que tienden a asegurar bienes, ¿sí? Las medidas que tienden a asegurar personas, y después tenemos una tercera clasificación que son medidas nominadas e innominadas. Para asegurar bienes, por ejemplo, tenemos las que tienden a asegurar la ejecución forzada, el embargo, el secuestro, la inhibición, que son las que si llegamos vamos a ver hoy. Y tenemos las que persiguen mantener el status quo de determinados bienes o cosas, que son la prohibición de innovar, la prohibición de contratar, la anotación de litis, ¿sí? Después tenemos medidas para asegurar personas, que son los últimos artículos del articulado de materia de medidas cautelares, ¿sí? Del 335 adelante más o menos, que son aquellas, sobre todo las van a ver en procesos de familia, tienden a garantizar o proteger la integridad psicofísica de ciertos sujetos cuando hay abandono, cuando hay peligro, quizás en situación de menores también, o exclusión del hogar conyugal, por ejemplo, en materia de violencia, ¿sí? Y la última clasificación que les había mandado era nominadas o innominadas, ¿sí? Las nominadas o específicas son aquellas que, si agarramos el código y leemos del artículo 195 a 237, aparecen explícitamente con su regulación, ¿sí? Embargo, anotación de litis, secuestro, inhibición general de bienes, prohibición de contratar, prohibición de innovar, ¿sí? Tenemos la administración judicial o la intervención judicial. Estas que están nominadas son las nominadas o específicas, las que figuran expresamente en el código. Y después tenemos otras medidas que no están expresamente reguladas en el código, pero que por el artículo 232, ¿sí? Se nos permite que por más que no estén expresamente reguladas en el código, las podamos pedir, ¿sí? Se habilitan cuando ninguna de estas medidas que vemos en el código satisfacen la necesidad de cautela que yo tengo, ¿sí? El régimen precautorio no depende de que la situación particular se encuentre contemplada expresamente en la ley. ¿Cuáles son esos ejemplos? Vamos a ver varios ejemplos que están en la jurisprudencia. La suspensión de asamblea de accionistas o una asamblea de consorcio. ¿Por qué? Porque no se cumplieron con ciertos recaudos para su convocatoria. Prohibirle el acceso al negocio a alguno de los socios, del cual estoy pidiendo la exclusión. La prohibición de salir del país. La prohibición de cremación de cadáveres para preservar el material genético. Por ejemplo, tengo un proceso de familia, tengo un juicio giratorio y quieren cremar el cuerpo del presunto progenitor. Esta es una medida cautelar que se puede pedir, que no se lo cremen, tanto no se hagan los análisis pertinentes. Prohibición, por ejemplo, de difusión pública de imágenes en casos de reclamo por derecho a la intimidad, ¿sí? En la jurisprudencia hay un montón de medidas genéricas. El 232, entonces, incluye aquellas medidas que pueden clasificarse como innominadas, desde que la ley, como ya se dijo, no puede contemplar todos los casos, ¿sí? Todas las situaciones posibles. Hay situaciones que exceden lo normado por la ley, entonces ahí se pueden solicitar este tipo de medidas. Las medidas cautelares están destinadas a asegurar que la justicia alcance el cumplimiento eficaz de su cometido, razón por la cual amplía las facultades del juzgador, quien puede decidir sobre medidas que son genéricas, ¿sí? Bueno, para la clase que viene, les dejo una pequeña tarea de investigación, ¿sí? Para tener que buscar si el llamado bozal legal constituye o no una medida cautelar, ¿sí? Si el bozal legal es o no una medida cautelar. Para fundamentar la respuesta van a tener que buscar citas jurisprudenciales, ¿sí? Los primeros 5 minutos de la clase que viene les voy a preguntar qué entienden por bozal legal, si consideran o no que es una medida cautelar y por qué.
Bien. Procedimiento de las medidas cautelares. Acá es donde me estaba adelantando al principio de la clase. Bien. Dijimos entonces que podían ser peticionadas con anterioridad del proceso, durante el proceso o incluso en la etapa de ejecución de sentencia. Bien. ¿Qué tiene que contener la solicitud de la medida cautelar? Partamos de la base que lo voy a pedir por un escrito, ¿sí? Es un escrito que lleva la forma de cualquier otro escrito judicial. Y además necesitamos la expresión del derecho que vamos a querer asegurar, ¿sí? Vamos a indicar cuál es el objeto de la demanda del principal, si es que fue pedida con anterioridad, ¿sí? Lógicamente, si la medida es pedida en el marco de un proceso ya iniciado, esta carga pierde un poquito de entidad porque en realidad ya está iniciado el proceso. No hace falta que diga para qué proceso lo voy a iniciar. ¿Sí? Sobre todo para cuando se inician con anterioridad. Después tenemos que indicar qué medida se va a pedir. Si es alguna de las nominadas, vamos a indicar cuál. Si es nominado genérica, también tenemos que indicar qué derecho queremos proteger, ¿sí? Vamos a plantear los presupuestos de las medidas cautelares, ¿sí? Y vamos a tratar de identificar qué es lo que estamos viendo, porque al ser genérica, tenemos que decir al juez, mire, cité a una asamblea de consorcio, o el administrador citó a una asamblea de consorcio y no lo hizo de la manera normada por el reglamento de copropiedad, y esa asamblea debería ser nula, pero bueno, está citada, yo necesito que se suspenda esa, por ejemplo, ¿no? No tiene que hablar bien en detalle qué es lo que está solicitando, si es genérica. Bien. Después tenemos la disposición de la ley en la que se funda. Acá tengan en cuenta que por el principio iuria curia el juez conoce el derecho, entonces uno debe indicar bien cuál es el caso en concreto y el juez quizás lo cataloga de distinta manera o lo orienta un poco. Pero en principio tenemos que decir en qué ley se funda. Y después el cumplimiento de los requisitos que corresponden en particular a la medida requerida. Como vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo todas las medidas cautelares, hay medidas que tienen algunos requisitos puntuales y otras que no los tienen. Pero en líneas generales tienen que darse los presupuestos. Juez competente, artículo 196, lo que les comentaba hace un ratito, ¿sí? El juez que va a ser el competente en materia de medidas cautelares va a ser el juez que va a entender en el principal. Sin embargo, si por algún motivo, ¿sí? La medida es solicitada entre un juez que no es competente, ante la urgencia del caso, se va a decretar esta medida cautelar de todas maneras, sin que implique una prórroga de competencia, ¿sí? Ni la admisión de la competencia. Entonces, una vez decretada esa medida cautelar, se va a desprender, ¿sí?, de las actuaciones para que el juez que es competente empiece a conocer de las mismas. Después tenemos lo que es la información sumaria, ¿sí? Nosotros al pedir la medida cautelar tenemos que acompañar toda la prueba que consideremos pertinente para probar que la verosimilitud del derecho, el peligro de la demora, ¿sí? Cuando hablamos de información sumaria, hablamos, por ejemplo, de la declaración de 2 testigos o 3 testigos, ¿sí? Acá. Entonces, nosotros, para que sea procedente esta medida cautelar, tenemos que acreditar los presupuestos. Verosimilitud del derecho, peligro en la demora, y el juez nos va a fijar la contracautelar. Profe, Sin embargo, sí, Guillermo. una pregunta. Entonces, cuando Sí. pedimos una medida cautelar antes de iniciar el proceso, ¿la aceptación de la medida cautelar queda supeditada a la aceptación de la demanda o no? No, la aceptación no. Nosotros lo que tenemos es un plazo de caducidad, que ahora lo vamos a ver, en 5 minutitos lo vemos, pero tenemos un plazo de caducidad. Nosotros pedimos la medida y tenemos que tener el derecho para pedir la medida sin perjuicio de que
digamos, no es que la medida se pide como adelanto de jurisdicción, se pide para asegurar, ¿sí?, que si tengo razón el día de mañana pueda ejecutar la sentencia, pero lo que es de fondo lo va a decidir el juez en el proceso principal, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo un proceso de daños y perjuicios, ¿sí?, por incumplimiento contractual, y pido una medida cautelar, el juez puede otorgarlo o no, pero después sobre lo que es de fondo, si realmente tengo razón o no, y la sentencia definitiva la va a hacer en el principal, ¿sí? Esto es solamente si en la apariencia del derecho se supone que puedo tener razón y hay riesgo de que el demandado sea insolvente, ahí se va a prosperar la medida. Información sumaria, entonces, es acreditar tanto la urgencia como la verosimilitud. ¿De qué manera? Aportando información sumaria de testigos, ¿sí? Estos testigos tienen que ratificar el apoyo a la versión de los hechos de la parte que solicita la medida, ¿sí? Y pueden ser tomados en una primera audiencia o, últimamente, lo que se está haciendo es solicitar que en el estudio del abogado firmen una declaración por escrito y después se lo llama a ratificar, ¿sí? La información sumaria también puede consistir en un informe técnico, prueba documental, ¿sí? Ahora vamos a ver el tema de la caducidad, Guillermo, si terminamos de cerrar ese tema. Pero vamos a ver primero notificación. Entonces dijimos, se lo va a notificar al afectado por la medida cuando, una vez que esta esté trabada, ¿sí?, para que no se frustre la medida cautelar, ¿sí? Bien. No es que no existe la bilateralidad, sino que se posterga la misma para precisamente evitar que se frustre la medida, ¿sí? ¿De qué manera se lo notifica? Por cédula, de manera personal o por cédula, y él nos dice dentro de los 3 días de efectivizada la medida, ¿sí? Si no se notifica dentro de los 3 días de efectivizada, la parte que trabó la medida puede llegar a cargar con los daños y perjuicios que cargue el desconocimiento temprano de la traba de la medida, ¿sí? Es decir, yo tengo 3 días para notificarlo. Lo que dice el código es que si yo notifico al mes y medio, 2 meses, por ejemplo, todo ese tiempo que estuvo embargado, que estuvo inhibido, y que no lo supo, pudo haber generado algún daño, ¿sí? Entonces se supone, por lo que dice el código, que es dentro de los 3 días. En la práctica, lo que es daños en materia de cautelares es dudoso. Bueno, recursos, ¿qué es lo que puede hacer entonces el afectado de la medida una vez que es notificado de que le fue trabada una medida cautelar en su contra? Puede plantear una revocatoria con apelación en subsidio, esto lo dice Arasi, puede directamente apelar, ¿sí? Y puede promover los incidentes del artículo 203, que son los que son tendientes a la sustitución, ¿sí? Bien, caducidad, ahora sí pasamos a esto. Nosotros tenemos un plazo de caducidad de 10 días, ¿sí? El 207 nos dice que otra forma de proteger, ¿sí?, a quien solicita la medida cautelar, a la persona contra la que se solicita la medida cautelar, ¿sí?, que lógicamente es una medida que se dictó sin dar la intervención previa, aplica este plazo de caducidad con el objeto, ¿sí?, de protegerlo. Es un plazo de 10 días para presentar la demanda del principal, ¿sí?, cuando la medida fue solicitada con anterioridad. ¿Sí? Ojo que, si se trata de prohibición de contratar, el plazo son de 5 días, ¿sí? Y a partir de cuánto computa ese plazo de 10 días, por lo general, salvo con la prohibición de contratar, el resto son 10 días, a partir del momento que se efectiviza el acto precautorio, es decir, desde que se traba la medida. Yo solicito una medida cautelar, ¿sí?, con anterioridad a la demanda. Tengo 10 días desde la traba de la medida, desde que se efectiviza esa medida, para iniciar la demanda de fondo, del proceso principal. Ahora bien, ¿qué es lo que se suele hacer en la práctica? Y esto ténganlo en cuenta.
porque a veces, ahora es todo electrónico, ¿no? Y es mucho más sencillo. Pero antes, si quería uno, por ejemplo, trabar un embargo en el registro de la propiedad inmueble que tenía sede en La Plata, yo tenía que mandar un gestor, ¿sí? Con el oficio. Si el gestor después demoraba en avisarme que había quedado trabado, yo quizás, al momento que iniciaba la demanda, ya estaba fuera del plazo de 10 días y es de caducidad, ¿sí? Recuerden que la caducidad también la puede dictar de oficio el juez, ¿sí? Entonces, para evitar este tipo de problemas, lo que uno suele hacer es solicitar esa medida cautelar, esperar a que se la otorguen, pero antes de trabarla ya, o directamente con el mismo escrito de medida cautelar, presento otro escrito de inicio, digamos, del portal. La medida cautelar de manera previa e inicio el proceso principal. Y que pongo una cápita en la demanda que diga que no he hablado en tanto yo no amplíe esa demanda, pero ya por lo menos inicio la demanda con lo básico para que después no me corra este plazo de caducidad. Después del día de mañana amplío esa demanda, porque recuerde que se puede ampliar hasta tanto no notifique la demanda, ¿sí? Pero eso es una manera en la práctica de evitar que nos pueda suceder algo con este plazo. Bien. Una pregunta. Diferenciar acá. Sí, Alcira. Perdón, yo estoy cursando de oyente, pero igual no entiendo. Sí, no hay problema. La prohibición de contratar sobre determinados bienes, ¿y cómo sería eso? ¿De contratar en qué sentido? Porque no lo entiendo bien. La prohibición de contratar es una medida cautelar específica de las que vamos a ver la clase que viene. Ah, bueno, perdón. No me voy a adelantar a hablar porque vamos Bien, a hacer bien, un matete. perdón. Hoy vamos a ver si llegamos a ver lo que es embargo, inhibición y secuestro. ¿Sí? Bueno, Porque ya estamos a... No, no hay problema, Alcira. Está bien la pregunta, pero no me quiero adelantar en el tema porque si no vamos a hacer un matete. Bien, sepan diferenciar, les decía, lo que es el plazo de caducidad, cuando interpuse la solicitud de medida cautelar de manera previa a la demanda del principal, de lo que es el plazo de vigencia de las medidas cautelares. ¿Sí? Son dos plazos distintos. El plazo de caducidad son los 10 días desde que está trabada. El plazo de vigencia de la inscripción, ¿sí? Es de 5 años. Es decir, yo trago un embargo o realizo una anotación general de bienes, inhibición general de bienes, perdón. La misma tiene un plazo de 5 años de vigencia, ¿sí? Meses antes de que venza, yo lo que puedo hacer es pedir la rescripción de la medida. Pero si se cumplen los 5 años, ya directamente pierde la vigencia la medida, ¿sí? Perdón. ¿El embargo también? Sí. Ah, sí. A 5 años hay que reescribir. Sí. Listo, gracias. No, de nada. Lo podemos ir reescribiendo, ¿sí? Definidamente. Pero si pasan los 5 años y al día siguiente de los 5 años ya el deudor vende la propiedad, ya está, ¿sí? Porque la vigencia de la inscripción es de 5 años. Si yo la renuevo, no, ya se mantiene el embargo, la inhibición, ahora lo vamos a ver en puntual con cada medida, cómo es que opera, pero ese es el plazo de vigencia de la inscripción, que no es lo mismo que el plazo de caducidad. Tengan en cuenta eso. La caducidad es cuando interpongo una medida cautelar de manera previa, ¿sí? Una vez trabada, tengo 10 días para iniciar el principal. Bien. Vamos a pasar a embargo, ¿sí? Vamos a ver el embargo. Bien, tenemos 3 tipos de embargo. Tenemos el embargo preventivo, el embargo ejecutivo y el embargo ejecutorio. El embargo preventivo, ¿sí? Es la individualización y afectación de determinado bien a un proceso judicial, ¿sí? Presupone entonces que exista un crédito y que el pago de ese crédito es lo que se discute, ¿sí? Judicialmente. Este tipo de medida cautelar
tiene todos los caracteres y todos los requisitos de cualquier otra medida cautelar. Es decir, vamos a ver, cuando veíamos caracteres, tiene todos esos caracteres y se necesitan los presupuestos, los 3 presupuestos básicos. ¿Sí? Verosimilitud del derecho, peligro en la demora, contra cautela. Bien. La ley, lo que van a ver cuando agarren el código y lean el tema del código, es que nos dice que hay presupuestos especiales, ¿sí? Específicos, en los que procede el embargo preventivo. Eso no obsta a que podamos pedir un embargo preventivo en casos que no estén plasmados en el código. Pero sin embargo la circunstancia lo permite, ¿sí? El embargo preventivo es entonces el que van a ver ahora en medidas cautelares. El embargo ejecutivo se los voy a nombrar, pero lo van a ver cuando vean la bolilla de juicio ejecutivo. Y el ejecutorio es el que aplica al momento de ejecución de sentencia, que también lo van a ver en la bolilla 14. Bien, el ejecutivo entonces es el que se le va a otorgar al acreedor de una obligación documentada en un título ejecutivo, ¿sí? Que trae aparejada ejecución. ¿Sí? Es una medida cautelar o medida precautoria, y no requiere contracautela por la naturaleza del título, que es lo que les adelantaba hoy. Ese es el ejecutivo. Y el ejecutorio es un trámite ineludible, el embargo ejecutorio, que tenemos que tener al momento de ejecutar una sentencia. ¿Sí? Ojo acá, tanto el embargo preventivo, que es el que vamos a ver ahora a continuación, como el embargo ejecutivo, el día de mañana pueden convertirse en embargos ejecutorios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un embargo ejecutivo, por ejemplo, mientras tramita el proceso principal, llega la sentencia, no cumple el plazo, ¿sí? El perdidoso no cumple con lo normado en la sentencia, en la ejecución de sentencia ese embargo ejecutivo se transforma en embargo ejecutorio. ¿Sí? Bien, procedencia al embargo. Acá tenemos artículo 209 a 212. ¿Sí? Dijimos que no son taxativos, que puede haber otros casos. Bien. Estos son los que nos dicen artículos que les comenté recién, 209 a 212. Que el deudor no tenga domicilio en la República. Si, por ejemplo, el deudor no tiene domicilio en la República, a mí se me habilita a pedir un embargo preventivo. O que la existencia del crédito esté demostrada en un instrumento público o privado con firma certificada, ¿sí? O que haya sido reconocido en juicio este instrumento. Cuando, por ejemplo, también tenemos un contrato, ¿sí? Y se justifica la existencia del contrato, también, ya sea porque está con firma certificada o porque aportan testigos, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, en caso de factura conformada o estudio de los libros de comercio, ¿sí? Si los libros de comercio fueron llevados en forma y la deuda surge del comercio, yo estoy habilitado a pedir un embargo. ¿De qué manera? Aportarle una certificación contable pedida por un contador público de la matrícula. Por ejemplo, también, ya lo vimos cuando vimos de rebeldía, ¿sí? Podemos pedir un embargo cuando se haya declarado rebelde a la contraparte. También, si hay confesión expreso ficta o por el silencio respuestas evasivas negativas en la constitución de demanda, resultase verosímil el derecho del actor. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, no se contesta la demanda o se contesta, pero se dan respuestas evasivas y se tiene por confeso, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo en la demanda como actor, ahí estoy habilitado a pedir una medida cautelar, un embargo preventivo, ¿sí? Estos son supuestos en los que puedo pedir un embargo preventivo. ¿Hay más? Sí, hay un montón, los que se les ocurran, porque quizás no se dan estos supuestos, pero se dan otros en la práctica, en los cuales se me habilita a pedir un embargo preventivo. Traba de la medida la van a ver en la bolilla 14, ¿sí? No se los voy a dar ahora, porque lo van a ver, porque es el mismo procedimiento que la traba
de los embargos en el proceso ejecutivo, ¿sí? ¿Por cuánto se va a trabar ese embargo? ¿Sí? Por un monto que esté presupuestado para capital, para intereses y las costas del proceso, ¿sí? Y dependiendo de qué tipo de bien se trate, va a ser la traba de la medida. Por ejemplo, tenemos un bien inmueble, se va a librar un oficio al registro de la propiedad inmueble. Si es un bien, un automotor, se va a librar un oficio al Registro Nacional del Automotor. Ahora bien, si son cosas muebles, ya van a ver cuál es el procedimiento con el mandamiento de intimación de pago y amparo, ¿sí? Por eso, esto lo van a ver en la bolilla 14 y 15. Hay bienes también que son inembargables para que tengan en cuenta. ¿Cuáles son esos bienes? El derecho cotidiano del deudor y de su familia, cualquier instrumento que sea necesario para el desarrollo de su profesión, de su oficio, ¿sí? Los bienes que sean indispensables para el desarrollo de su vida cotidiana. Por ejemplo, no le podemos embargar, hay jurisprudencia que dice que no se le puede embargar el televisor, si es el único televisor que tiene en la casa, bueno, obviamente la heladera, la cama, ¿sí? Tampoco se pueden embargar los sepulcros, porque están exentos por ley. Y acá, también para la clase que viene, les voy a pedir que averigüen qué otros bienes son inembargables y no figuran de manera expresa en el código, ¿sí? Pueden surgir de la jurisprudencia. Incluso en Google ponen bienes inembargables y va a salir alguna noticia de algún bien que se intentó embargar y que se consideró inembargable, ¿sí? Pero como para ampliar el espectro de lo que nos dice el código, para la clase que viene les voy a preguntar a ver si encontraron algún otro bien inembargable, ¿sí? Que no sean los que están acá. Bien. Levantamiento, sustitución, reducción o ampliación del embargo preventivo. Levantamiento. Se puede solicitar el levantamiento, ¿sí? Lo puede solicitar el deudor, su cónyuge, sus hijos. También puede ser levantado de oficio, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando el juez considere que se dan los presupuestos necesarios para el levantamiento. Es decir, puede haber pagado y por eso solicita el levantamiento, ¿sí? Puede haber operado la caducidad y después no se dio cuenta, por ejemplo, entonces el afectado por la medida puede pedir el levantamiento, ¿sí? Tenemos que ver las circunstancias de hecho y de derecho, pero se puede solicitar el levantamiento. Si se dan esas circunstancias, en el caso concreto, el juez va a pedir el levantamiento. Sustitución, 203. El 203 quiero que se lo lean bien, detenidamente, porque es muy importante. Va a aplicar en casi todas las medidas cautelares, ¿sí? También puede, a pedido del deudor, solicitarse la sustitución por los bienes del mismo valor, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo embargada, o sea, a mí me embargan una casa, una propiedad. Esa propiedad vale $50.000, que es lo mismo que tengo de deuda, por ejemplo. Pero yo tengo también un departamento que vale lo mismo, y el departamento la verdad que no lo puedo vender, pero la casa ya conseguí un comprador y es una operación que tengo que hacer, y el crédito, tanto capital como intereses como costas, se ve garantizado si yo ofrezco embargo otro bien, por ejemplo este departamento. O sea, yo garantizo de todas maneras el crédito de mi acreedor, pero pido que se sustituya el bien que se embargó por otro bien que esté en mi patrimonio. O, por ejemplo, tengo dinero en una cuenta y digo, solicito al juez que se levante ese embargo y que se embargue la cuenta judicial, la cuenta que tenga, ¿sí? El dinero. Eso es la sustitución. ¿De qué manera opera? El afectado por la medida va a pedir la sustitución, se le va a dar traslado de ese pedido por 5 días al embargante, el embargante va a contestar o no ese traslado, y el juez luego va a decidir
¿sí? ¿Qué es lo que se va a mirar? O sea, por lo general, si se dan esos requisitos, es decir, que el crédito que estoy ofreciendo a embargo sea suficiente para garantizar el pago de intereses, capital y costas, siempre que se cumpla eso, se va a hacer lugar, ¿sí? A la sustitución. Y después tenemos la reducción o la ampliación, ¿sí? El acreedor puede pedir la ampliación cuando se deben distintas obligaciones que hicieron que se acrecente ese monto, ¿sí? O cuando el bien afectado no cumpliera la función de garantía de manera correcta, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se desvaloriza una propiedad en el mercado, entonces yo considero que ahora, al valor actual, no cubre capital, intereses y costos. Entonces, lo que solicita ese acreedor es la ampliación. En cambio, el deudor puede pedir la reducción, ¿sí? Es decir, ese bien que está embargado, necesito que se reduzca. Bien. En cualquiera de estos casos, de la solicitud, tanto del acreedor de la ampliación o de la reducción del deudor, se va a dar traslado por 5 días también y la contraparte va a contestar. Al embargo, tenemos que tener en cuenta que tiene preferencia, ¿sí? ¿Qué tiene preferencia el primer embargante? El derecho da cierto beneficio o cierta prioridad al que realiza las cosas con anterioridad, en este caso, ¿sí? Tenemos el principio potiori tempo, priori tempo, potiori jure, primero en el tiempo, mejor en el derecho, ¿sí? Mientras que no exista un concurso, una quiebra, los embargos van a conferir prioridad, ¿sí? El primer embargante va a tener prioridad sobre todo los embargos posteriores. Lógicamente no lo va a tener sobre los créditos que sean privilegiados, ¿sí? Los embargos posteriores van a afectar ese sobrante luego de ser pagados los embargos anteriores, ¿sí? Ustedes tengan presente que, por ejemplo, un bien inmueble, imagínense que fuera, lo dividimos en 5, ¿sí? Por ejemplo. Llega Fiorella, que tiene un crédito, el inmueble entero vale $100.000, por ejemplo. Llega Fiorella, que tiene un crédito de 70.000. Llega y embarga primero. Es decir, supongamos que el inmueble tiene distintos escalones, agarra los primeros 7, los de arriba, si lo dividimos en 10, ¿sí? Después Graciela tiene un crédito de 50.000. Pero ese bien que vale $100.000, ya tiene 70.000 embargados con un primer embargante que es Fiorella, ¿sí? El embargo de Graciela se va a anotar también por los 50, pero hasta que no se ha pagado el de Fiorella, no va a poder cobrar, ¿sí? Es decir, primero va el primer embargante y después los siguientes. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, Fiorella transcurren 5 años, no pide la restricción de la medida cautelar, no pide la restricción del embargo, y se cae ese embargo? Queda Graciela, que era la segunda, como primer embargante. Entonces va a cobrarse Graciela primero y después, sucesivamente, los embargantes siguientes. Profe. ¿Sí? Sí, Antonella. Y ponele que, viste que se puede modificar la demanda por la cuantía, porque vencen nuevos plazos, cuotas, obligaciones. Sí, lo ponemos ponerle por 70.000 porque era lo que me debía, pero vencen nuevos plazos y hasta 80, es hasta 80 del primero. Sí, sí, sí. Sí, son, a medida que van venciendo nuevas obligaciones, se va ampliando el monto. Pero es el mismo embargo. Vos sos la primera acreedora. Digamos, vos llegaste con anterioridad. Fíjate qué artículo, ahí te digo qué artículo es. Ya lo vemos. Mira, a ver.
Fíjate que está en el artículo 218 y entra en juego, ¿sí? Con el... A ver... Mira. Ya te digo qué artículo es. Sí, ahí tenés, 218 y los que le siguen son. Bien. Protección de la vivienda, acá tienen que tener en cuenta el Código Civil y Comercial, ¿sí? Incluyó lo que antes era la defensa del bien de familia, ¿sí? Ahora está plasmado en el Código, artículo 244, 256. Esos léanlos, ¿sí? Pero básicamente, si la vivienda es la vivienda única familiar, es inembargable si se afecta al resto. ¿Cuáles son las excepciones? Cuando la deuda sea anterior, ¿sí? A la constitución o a la afectación, ¿sí? Del bien de familia, de la protección de la vivienda familiar. También el tema de las expensas comunes, ¿sí? O garantías reales sobre el inmueble, obligaciones alimentarias de hijos menores, ¿sí? Bien. Y ahora estamos. Sí, estamos con tiempo todavía. Bien, vamos a pasar a secuestro, ¿sí? Secuestro, artículo 221 en adelante. Se va a solicitar el secuestro cuando, con la sola individualización del bien, no es suficiente para proteger o asegurar el resultado del juicio, ¿sí? En ese caso se va a desposeer al deudor del bien embargado y se va a guardar en depósito judicial o privado, o se lo va a constituir en depositario, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias entre el secuestro y el embargo? ¿Sí? El secuestro recae sí o sí sobre bienes muebles o semovientes, objeto del litigio, ¿sí? En cambio, el embargo contra cualquier bien, mueble o inmueble. Aunque en el embargo preventivo, ¿sí? Se designa un tercero como depositario, queda subsistente la diferencia conceptual entre el secuestro y el embargo. Entonces, el embargo tiende a garantizar el cumplimiento de una obligación cuyo objeto puede ser distinto a la cosa embargada, ¿sí? En cambio, el secuestro consiste en desapoderar de esa cosa determinada que es el objeto del juicio, ¿sí? Esa es la diferencia. El objeto. Después, en cuanto al trámite, ¿sí? 221, ahí lo vamos a ver. Acá. 221. Procederá el secuestro de los bienes muebles o semovientes objeto del juicio cuando el embargo no asegurare por sí solo el derecho invocado por el solicitante, siempre que se presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procederá asimismo con igual condición toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. El juez designará depositario a la institución oficial o persona que mejor convenga, fijará su remuneración y ordenará el inventario si fuese indispensable, ¿sí? Después, en cuanto a caracteres del secuestro, los mismos que cualquier otra medida cautelar. Presupuestos también, verosimilitud en el derecho, peligro en la demora con la cautela, ¿sí? Y tenemos la inhibición general de bienes, que esta es una medida que es muy gravosa. Es una medida personal, ¿sí? Impide que el deudor pueda disponer de los bienes que tiene inscritos en determinado registro,
tiene que cumplirse con los requisitos propios del embargo, o sea, todos los que vimos con anterioridad, y además, ¿sí?, se tiene que indicar el nombre y apellido, domicilio del deudor, y todo otro dato que sirva para individualizar a la persona que va a ser inhibida, porque es una medida de carácter personal. ¿Cuáles son los efectos de la inhibición general de bienes? Bueno, el que es inhibido puede comprar, puede adquirir los bienes que quiera. Lo que no va a poder hacer es venderlos, ni grabarlos. ¿Por qué? Porque está inhibido, ¿sí? O sea, no puede vender, no puede constituir una hipoteca o una prenda. Y es una medida muy gravosa, porque solo se va a inhibir, ¿sí?, solo va a proceder esta medida cuando no se conocen bienes del deudor o conociéndose bienes, esos bienes son insuficientes para garantizar el cobro de capital, intereses y costas, ¿sí? ¿Desde qué momento va a surtir efecto? Desde la anotación en el registro respectivo. Y una diferencia con el embargo es que la inhibición general de bienes no otorga preferencia, ¿sí? Entonces, el individuo puede comprar la cantidad de bienes que quiera, ¿sí? Puede adquirir bienes. Lo que no va a poder hacer es vender, hipotecar o gravar de ninguna manera los bienes. Bien. Acá para tener en cuenta, el registro de la propiedad inmueble, ¿sí?, es provincial. Lo que implica que si yo considero que Lautaro, que es mi deudor, tiene bienes, tiene una casa en Mar del Plata, una casa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una casa en La Pampa. Si yo lo quiero inhibir o embargar, voy a tener que trabar la medida en el registro de la provincia de Buenos Aires, en el registro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el registro de la propiedad inmueble de la provincia de La Pampa, por ejemplo. Son provinciales. En cambio, el registro de la propiedad automotor es nacional, ¿sí? Lo que implica yo libro un solo oficio al registro nacional y aplica para todo el territorio de la República. Si mi deudor adquiere rodados, ¿sí?, en cualquier lugar del país, yo tengo el mismo registro, ¿sí? Es el registro nacional. En cambio, los registros de la propiedad inmueble son registros provinciales. Por eso últimamente hay una tendencia a que lo primero que se embarga o el primer registro donde se inhibe a un deudor es en el que tiene alcance nacional, ¿sí? Asimismo tengan presente que también tenemos registro de aeronaves, tenemos un registro de navíos, botes, barcos, embarcaciones. Tenemos registro de caballos pura sangre, por ejemplo, ¿sí? Hay distintos registros. Uno va a anotar la medida en el registro que considere pertinente, de acuerdo a qué, a saber o no qué cantidad de bienes tiene. Si yo sé que mi deudor tiene un auto que es un fitito, pero tiene 3 caballos pura sangre, y bueno, voy a anotar la medida en el registro también, ¿sí? Bien, sustitución y levantamiento de la inhibición general de bienes. Aplica también el 203, ¿sí? Como es una medida que dijimos que es muy gravosa, que se va a tomar cuando no se conocen bienes, aunque los bienes que se conocen no sean suficientes para cubrir capital, intereses y costas, ¿sí? Es una medida extremadamente gravosa. ¿Qué es lo que puede pedir el afectado por la medida? Puede pedir una sustitución o un levantamiento. La sustitución, ¿por qué? Por un embargo. Quizás, como no se conocían bienes y se trabó la inhibición general de bienes, lo que puede hacer el afectado por la medida es decir, mire, yo tengo una cuenta judicial, tengo una cuenta bancaria, tengo un bien inmueble, tengo un auto, ¿no? Entonces yo lo que hago es garantizar el pago de capital, intereses y costas mediante un embargo, ¿sí? Y pedir que se me levante esa inhibición general de bienes, ¿sí? Caducidad, lo mismo que hablamos cuando hablamos de embargo. El plazo de caducidad son 10 días desde la traba de la medida,
¿Para qué? Para interponer la demanda del principal. Después el programa les dice indivisión voluntaria, la verdad que es una figura que no está en vigencia. No existe, por ejemplo, actualmente en el registro de la propiedad inmueble, no está previsto, pero sería cuando las partes de manera de mutuo acuerdo y en forma extrajudicial, por acta notarial, debaten que se va a inhibir en determinado registro, o sea, deciden, acuerdan que se va a inhibir en determinado registro a una de ellas. Eso después con la escritura pública se llevaría al registro y el registro lo anotaría. En la verdad, al día de hoy es una figura que no se utiliza, así que ni creo que se las pregunten en el examen. Pero bueno, como para que tengan en cuenta eso. Está prevista por el código de autores que la hablan, pero en el registro por lo menos no hay ningún tipo de reglamentación al respecto. Claro, pero ¿qué fin tendría ese? Que por ejemplo nosotras dos convengamos ante una deuda que tenés vos conmigo que vos te vas a inhibir voluntariamente en un registro. Ah, Entonces, yo sé que tenés no, una no, yo lo tomé por el ventaja que lado en de la un práctica no fraude. sucede. ¿Eh? Claro, no. Ah, No, el tema es que en la práctica no funciona, porque no está está bien. previsto en el registro. Entonces, el registro lo que va a inscribir es si tiene un oficio judicial, pero de otra manera no. Perfecto, gracias. Bien, bueno, son y cuarto ya. Vamos a hacer un breve repaso general, entonces, y seguimos con las próximas medidas la clase que viene, ¿sí? Y acuérdense de buscar el bozal legal con alguna noticia, ¿sí? Y algún caso jurisprudencial, y algún otro bien inembargable. Eso es lo que les voy a preguntar la clase que viene. Entonces, medidas cautelares, habíamos dicho, que son instrumentos jurisdiccionales, que puede requerir, ¿sí? La parte actora, tanto como el demandado reconveniente, antes, durante, o incluso en la etapa de ejecución de sentencias. ¿Para qué? Para garantizar el objeto de juicio, ¿sí? Y que la sentencia futura, la eventual sentencia favorable, sea ejecutable y no sea ilusión, ¿sí? Teníamos distintos caracteres de las medidas cautelares, que eran provisionales, mutables, instrumentales o accesorias, es decir, dependía de la suerte de un proceso principal. Y acá entraba en juego lo que hablábamos del plazo de caducidad, que yo podía pedir un principal, pero tenía 10 días desde la traba como plazo de caducidad para iniciar, ¿sí?, la demanda del principal. Caso contrario, caducaba la medida, ¿sí? Entonces, eran instrumentales o accesorias, no causaban estado, es decir, no implicaban un prejuzgamiento, sino que el juzgamiento se va a realizar al momento de sentenciarse la sentencia definitiva del principal, ¿sí? Se dictan inaudita parte, es decir, no se le daba intervención a la contraria, en tanto la medida no fuera trabada. ¿Para qué? Para evitar la frustración, ¿sí?, de esta medida. Después teníamos los presupuestos, que había que diferenciarlos de estos caracteres, que eran 3. Tenemos verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, contra cautela, ¿sí? Verosimilitud en el derecho, entendiéndose como la apariencia o la fuerte probabilidad de que el derecho que estoy invocando va a ser acogido en la sentencia definitiva, va a tener auspicio. Después tenemos el peligro en la demora, que es que la espera de los tiempos normales de la justicia puedan frustrar, ¿sí?, el resultado, digamos, del proceso principal. Y teníamos la contracautela, que iba a ser fijada por el juez, que podía ser cualquiera de los 3 tipos de caución, dependiendo del caso concreto, que, como vamos a ver la clase que viene, hay medidas en particular que necesitan caución real, pero si no, la caución puede ser personal o juratoria también. Juratoria cuando es una declaración jurada de que me haré cargo de los daños y perjuicios en los que pueda incurrir por haber solicitado una medida cautelar de manera maliciosa o sin la verosimilitud o sin el derecho correspondiente.
Teníamos también la caución personal, que era la garantía de un tercero, o un seguro de caución de una entidad bancaria o una aseguradora. Teníamos la caución real, que ya era dar un bien embargo. Después habíamos hablado que eran mutables, ¿sí? Eran mutables porque podíamos utilizar las facultades del 203, es decir, pedir la sustitución, podemos pedir el levantamiento, podemos pedir la mejora de la contracautela, podemos pedir la ampliación o la reducción, ¿sí? Por ejemplo, un embargo. Lean bien 195 o 205, leanlo bastante bien. Tenemos también, ¿qué más teníamos? Bueno, el plazo de caducidad para el caso de que se hayan iniciado con anterioridad al proceso principal, ¿sí? Y después vimos lo que era el embargo, qué casos procedía el embargo. Lean 209 a 212 los casos que están nominados, tengan en cuenta que hay casos que no están nominados y que uno los puede pedir si las circunstancias ameritasen, por más que no estén en esos artículos. El embargo otorgaba prioridad al primer embargante, ¿sí? Cosa que no hacía la Inquisición, por ejemplo. También aplicaba el 203, podía pedir una ampliación, una reducción, una sustitución, el levantamiento de embargo, ¿sí? Después vimos el secuestro, vimos las diferencias con el embargo, que la diferencia esencial es que la cosa desapoderada, la cosa secuestrada, es la cosa que es objeto de la pretensión del principal, cosa que no sucede con el embargo. Y vimos después inhibición general de bienes, ¿sí? Que ya hablamos que es una medida personal, que es mucho más gravosa, que se va a dictar cuando no se conozcan bienes o conociéndose bienes, estos fueran insuficientes, ¿sí? Para garantizar el crédito reclamado, intereses y costas, ¿sí? También se podía sustituir, se podía pedir el levantamiento, ¿sí? Y vimos también la diferencia entre los distintos registros. Yo cuando, por ejemplo, inhibo a un deudor, tengo que escribir esa inhibición, si yo lo hubiese solicitado así, en cada uno de los registros, porque no es general. Si bien es general de los bienes, no es general de todos los registros. Hay distintos registros y las medidas van a ser eficaces en cuanto yo las trabe en los registros pertinentes, ¿sí? Bueno, entonces recuerden para la clase que viene, ver bien lo que les comentaba de los bienes inembargables, del bozal legal. Y la clase que viene vamos a terminar de ver las medidas cautelares, vamos a ver previsión de contratar, previsión de innovar, vamos a ver la administración judicial y la intervención judicial, ¿sí? Vamos a ver también la anotación del litis. Y después vamos a ver al final de la clase que viene, si llegamos, la idea es ya terminar con esta bolilla y ver medidas autosatisfactivas y tutela anticipada, ¿sí? Si no, bueno, abarcaremos parte de la clase siguiente. Si pueden, lean el articulado, ¿sí? Hasta los 117, así ya lo hacemos más dinámica en la clase. Y bueno, nos vemos la clase que viene, el jueves ¿El próximo. Power lo vas a Cualquier subir duda me ahora o pueden lo mandar al sube? mail. ¿Lo ¿Cómo? sube ahora o lo sube la clase que viene al Power? Si quieren lo subo ahora, pero bueno, ya tienen también la clase que viene, tienen toda la bolilla desarrollada. Si quieren lo subo, pero bueno, léanlo antes, así estamos en tema y hacemos la clase más dinámica, o vienen con dudas ya que les generen el precio. Ahora lo subo. Dale, gracias. Bueno, de nada, cualquier cosita Gracias, me profe. pueden mandar mail. De nada, Gracias. hasta Perfecto, luego. gracias. Gracias.